vamos acercándonos al final y también, ¿no?, es necesario seguir hablando de las personas adultas mayores, que son las personas trans de 40 años. A diferencia de toda la población, una persona trans a partir de los 40 años es considerada adulta mayor y también una sobreviviente. Y por eso vamos a escuchar las palabras también de Marcela Romero, activista transfeminista, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, presidenta de la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, ATA, fundadora y directora de Casa Trans en Buenos Aires, la primera casa trans de Latinoamérica. Obvio. Vamos, bueno. Buenas tardes, ya creo que es. Buenas tardes a todos, todes y todos. Yo siempre cuestiono casi todo lo que sucede en nuestro país y por qué sucede lo que está sucediendo. Y en este caso, en el acceso de los derechos de las personas trans, yo escucho cuando hablamos de 10 años de la ley de identidad y pareciera que la lucha comenzó hace 10 años. Y la lucha no comenzó hace 10 años, la lucha de las personas trans en Argentina. Yo ahí quería recordar, veo a muchos compañeros en donde me fui formando, me fui fortaleciendo, empoderando. Por ahí están los compañeros de Córdoba, cuando hicimos la CONADICE, la CREFOR, todas esas cosas que ya no existen y que fueron espacios que fundamos para poder debatir qué queríamos y cuáles eran nuestras necesidades. Y todo lo que viene hace más o menos más de 30 años. Y creo que ese camino dio fruto, en el caso de las personas trans, dio fruto con una ley de identidad de género. Una ley que todavía no se cumple como se tendría que cumplir, donde no tenemos un presupuesto realmente para la población trans, en donde la expectativa de vida sigue siendo 35 años y nos seguimos muriendo, en donde la primer mortalidad para las personas trans es el VIH, en donde se habla de un montón de adelantos en VIH, pero todavía no llega a la población trans. Y no llega porque realmente los estados realmente no trabajan desde la mirada de la pobreza. Hay que hablar de la pobreza en nuestro país. Y hay que hablar de varias clases sociales en nuestro país. Hay una clase media alta que se mueve en lugares privados, donde accede a todos los beneficios, accedió a la educación, a estudiar, a alimentarse como debe ser, a un montón de cosas, no a beneficios, a lo que le dio el poder construirse con derechos. Después estamos las personas que vivimos en la pobreza y en la exclusión social. Y cuando digo pobreza y exclusión social es cuando las personas no accedemos a todos los derechos que accede cualquier otro ciudadano y en donde los estados nos dan cupos, ¿cierto? Cupo para estudiar, cupo para trabajar, cupos. Y en realidad lo que quiere la población trans son derechos humanos. Yo creo que los gobiernos que han pasado, yo ya casi tengo 60 años y he vivido dictaduras y viví la democracia, y la verdad que todavía conocí la democracia a los 48 años, más. Sí, a los 48 años cuando salió la ley de identidad de género. La ley lo que hizo es cubrir un 30% de las necesidades de las personas trans. Falta un 70%. Ese 70% es una ley integral trans para las personas. En este caso para las personas trans es lo que estamos reclamando desde la asociación ATA. Y creo que ahí no tenemos que dar el debate interno, la comunidad trans en Argentina. Realmente, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué proyectamos a nivel político en nuestro país?
¿Y qué le exigimos al Estado? ¿Qué le exigimos? Consultorios amigables, consultorios inclusivos, casas trans, casas, lugares donde las personas trans vayan a estudiar y a comer. ¿Cuál es el reclamo de la población trans? Porque cuando yo inauguré la casa trans me pareció excelente, me sentí muy contenta, pero después dije, no, ¿por qué? Si inauguro una casa trans para que la población vaya a estudiar, vaya a comer, quiere decir que el Estado no funciona. Si seguimos festejando estos lugares en donde vamos generando la sociedad civil para poder llegar a esa población excluida. Y creo que todos sabemos lo que sucede en los barrios. Y creo que hay que tener una mirada más profunda y política frente a la democracia. Yo siempre hablo de gobiernos versus democracia. El gobierno va por un lado y la democracia va por otro lado. Ahora, me parece que el gobierno tiene que ir con la democracia. Y la democracia son derechos. Derechos, inclusión, acceder a todos los beneficios, poder salir de la pobreza, porque la pobreza nos afecta muchísimo a todos los ciudadanos. Yo a veces cuando hablo con el gobierno digo, no quiero que me traten como diferente, porque nosotras vivimos la misma situación que vive cualquier ciudadano en Argentina que no accede a la inclusión laboral, que tiene más de 30 años y no pudo acceder a la educación, que no tiene vivienda y que queda excluido de la agenda política. Y creo que ahí es donde tenemos que exigir al Estado, las personas trans, una ley integral trans, donde ninguna, ninguno y ninguna quedemos afuera. Yo escucho que festejamos cupos, festejamos programas, festejamos siempre cuando sale algo, pero la verdad no llega a la población trans, porque las compañeras siguen estando paradas en las esquinas, sobreviviendo, ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución, como ustedes quieran, y seguimos sobreviviendo. Y los programas no llegan realmente a las personas que tienen que llegar. Cuando uno genera una ley, tiene que llegar a esas personas que son vulneradas, vulnerables. Y no llegan. Yo creo que llegar a una vejez en Argentina para cualquier ciudadano y ciudadana es un tema. Es no tener el reconocimiento de todo lo que uno construyó en el país con trabajo, con lucha. Acá hay yo siempre oigo una historia y siempre digo, no hay que borrar esa historia, no podemos borrar la historia trans en Argentina. No podemos creer que todo nació en Argentina hace 10 años, que desde la ley de identidad de género se visibilizó las personas trans en Argentina. No, hay un camino hecho de muchos años, un camino hecho con detenciones, con muertes, con violaciones, sin reparación histórica hacia las mujeres trans, hasta las personas trans que vivimos la dictadura. Y hay un camino abierto que ahora está abierto también para otras identidades. Sabemos que ahora hay más identidades y que les es más fácil poder acceder a esos derechos. Y todavía la población trans, con una construcción femenina, masculina, como quieran, todavía nos cuestionan. Todavía estamos reclamando esa A y esa O, que nos costó muchísimo en toda la historia. El poder llamarme Marcela, con un género, un sexo, en este caso cuando hicimos la ley femenino-masculino, queríamos que no esté, pero bueno, logramos una ley de avanzada. Y creo que tenemos que trabajar con el Estado y el Estado tiene que acercarse a la población trans. Tenemos que dejar a un costado el tema del abolicionismo, porque la verdad que tenemos un Ministerio de la Mujer en Argentina que no habla con organizaciones, tenemos
personas que llegan a lugares del Estado y realmente son funcionarios que no funcionan. Creo que tenemos que profundizar la agenda. Tenemos que profundizar la agenda. Yo escuchaba que se hablaba de la expectativa de vida. Nosotras en el 2007 hicimos la primer vigilancia epidemiológica a nivel nacional en Argentina con 600 compañeras trans. De ahí sale la prevalencia del VIH del 35% y la expectativa de vida de 35%. Yo escucho que todos repiten, porque yo siempre digo, salgan del Google y hablen con las organizaciones, porque si no repiten y realmente no saben muchos cómo logramos hacer ese informe. Y siempre digo que yo y ninguna de nosotras somos una tesis, somos personas, primero somos personas. Y en ese informe sale la expectativa de vida. En este momento en Argentina logramos elevar esa expectativa de vida en el tema enfrentando al VIH-Sida. Ya hay mujeres adultas mayores que entraron en los tratamientos, tenemos un trabajo con Fundación Huespe con protocolos, en algunas provincias con algunos servicios, pero yo siempre le digo al Estado, no ocupen nuestros lugares. Yo a veces veo que el Estado quiere ocupar nuestros lugares, quiere tener el lugar de la sociedad civil, habla por la sociedad civil. El Estado lo que tiene que hacer es acompañar a la sociedad civil, capacitarse, tener funcionarios capacitados para crear espacios de atención para personas trans. Yo veo a nivel nacional que en cualquier hospital arman un espacio donde son 5 o 6 médicos o funcionarios de la salud, pero no estamos las trans, los trans no estamos ahí. No estamos como promotores y promotoras de salud y derechos humanos. Y arman espacios que se caen o que están ahí y no funcionan, que no llega a la población que tiene que llegar. Entonces, creo que es necesario que el Estado llegue a las organizaciones y que nosotras seamos parte de esa agenda política que tiene el Estado, en este caso de salud y VIH. El tema del VIH en nuestra población, yo escucho el tema mucho indetectable, intransmisible, escucho en nuestra población. Ahora, las mujeres trans nos seguimos muriendo de VIH, con un tratamiento que nos da el Estado. Ahora, creo que también hay que incluir en esas muertes que suceden en la población trans los crímenes de odios. Cuando ustedes entran a ver los crímenes de odios en todo el país, son compañeras de 20 a 25 años que son asesinadas. Entonces, hay que informarse, hay que tener los datos, hay que acercarse a las organizaciones, porque si no se repite lo que se dice y se repite y realmente no llegamos a tener una agenda real, que es la que necesitamos construirla con todos ustedes que están acá, porque son las personas que están acá son personas valiosas, que van a reproducir y que van a poder sensibilizar a otras personas en los servicios de salud. Yo cuestiono muchísimo el servicio de salud. Nosotras armamos en el Muñiz el Transvivir, también lo armamos en Córdoba, en San Luis, en varias provincias, el Transvivir. Otro espacio dentro del hospital para que las personas puedan acercarse y tengan contención. En donde todavía en los servicios de salud, miren lo que voy a contar, en los servicios de salud las personas trans no accedemos a los proctólogos. Yo me acuerdo que hace muchos años le preguntábamos a las compañeras, ¿te pusiste la vacuna o te pusieron la vacuna de la neumococo? No sé. La de la hepatitis, no sé. Entonces, creo que hay que profundizar esa agenda de salud, hay que tener bien en claro que solamente que nos entreguen los retrovirales no es la solución del VIH.
hay una exclusión social en la cual vivimos la población trans y todas las personas vulnerables y las personas que viven bajo la línea de la pobreza. El Estado cree que entregando la medicación y una bolsa de alimentos solucionó el problema del VIH en Argentina. Y la verdad que no, porque las compañeras se siguen muriendo tomando un tratamiento. Entonces, creo que hay que exigirle a los gobiernos provinciales, municipales, la inclusión, el derecho a la vivienda, el derecho a una ley integral en donde no tengamos que esperar 4 años más para tener otra ley para las personas trans. Tenemos un cupo. Ahora, ¿qué estamos esperando? La reparación, la vivienda, el presupuesto para la salud para las personas trans. Mientras tanto, nuestras compañeras van muriendo en una exclusión total, en una decadencia total, donde no funciona la salud mental, donde no funciona un cedronar, donde no hay equipos que puedan contener a la población trans vulnerable. ¿No lo saben o no lo quieren hacer? Entonces, creo que cuando hablamos de salud, hablemos de salud integral. Hablemos de salud integral, salud mental, el derecho a los derechos económicos, sociales y culturales, porque con las leyes que tenemos en Argentina, puedo decir que el 95% más de las personas trans quedaron afuera del cupo laboral. Hay un porcentaje que ingresó al cupo laboral, pero hay un porcentaje altísimo que quedó. Una mujer de 35 años en Argentina es una mujer adulta mayor, con un montón de problemas de salud. Entonces, hagamos leyes inclusivas, hagamos leyes de máximas, como fue la Ley de Identidad de Género en Argentina, donde la Asociación ATA dijo, los niños y las niñas no pueden quedar afuera de la ley, ni tampoco las mujeres y los hombres transmigrantes, porque viven en nuestro territorio. Y lo mismo tiene que ser con una ley integral en Argentina para personas trans. Una ley en donde ninguna persona trans quede afuera, desde la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la vejez. Porque escuchaba que se hablaba, ¿cuánto me queda? Que se hablaba de que pareciera que nosotras nacemos a los 18 años, ¿no es cierto? Y para el Estado sí, los programas son todos para mayores de 18 años. Entonces, hay que modificar y hay que demostrarle a esas personas abolicionistas que están en el gobierno que si no nos quieren ver parada en las esquinas ejerciendo la prostitución y el trabajo sexual, hagan leyes que realmente llegue a la población trans desde la niñez, adolescencia y adultas mayores. Pero esas leyes tienen que salir desde la comunidad. No pueden salir desde un escritorio en un ministerio, porque esas leyes no llegan a la comunidad. Entonces creo que hay que dar ese paso. Hoy pensaba y decía, quiero agradecer a Huésped, a todo el equipo, y digo, y ya estoy dando una presentación de adultas mayores, y me acuerdo que hace años era joven, y hablaba de juventud, de adolescente joven, y estoy dando, pero bueno, soy una afortunada, pero todos los días se va una mujer trans en un estado de indigencia total, en donde tenemos que hacer esos cambios, y creo que si llegamos a una ley de identidad, a matrimonio igualitario, aborto legal y gratuito, y a todas las leyes que hicimos, creo que tenemos que trabajar en conjunto, seguir trabajando en conjunto, seguir dando esos lazos y saber que la historia trans
se construyó hace más de 30 años. ATA el año que viene cumple 30 años de lucha y resistencia en Argentina. Es la primera organización del país en donde pasaron todas las líderes que conocemos. Todas las líderes que conocemos de Argentina pasaron por la Asociación ATA. Así que en memoria de todas y todos mis compañeros trans, quiero un aplauso para las compañeras que no están más en nuestro país y que nos dejaron este espacio, porque si estamos en este espacio es por ellas y ellas que dieron todo para que la población trans disfrute de los derechos humanos que estamos disfrutando en nuestro país. Así que muchas gracias a la Fundación Huespe, a todos los compañeros presentes. Y acuérdense, no queremos menos que la igualdad. No queremos menos que la igualdad, no somos menos que nadie. Queremos la igualdad y la igualdad de derechos. Muchas gracias.